¿Cómo están, jóvenes? Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Manuel Castillo, profesor de álgebra, y el día de hoy vamos a tener nuestro reforzamiento número 2. Lo que vamos a ver hoy día en esta clase asincrónica son dos capítulos. El capítulo de polinomios y de división de polinomios. Nos planteamos algunos objetivos. Primero, recordar la teoría de polinomios. Dentro de ello, pues, lo que es un valor numérico y el cambio de variable. Y también recordar la división algebraica y un teorema bastante práctico denominado el teorema del resto. Y con ello también recordar los métodos de los señores Horner y Ruffin. Comenzamos con los polinomios. Polinomio de una variable. La forma que presenta es la siguiente. Sería por acá a sub 0 por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1 más a sub 2 por x a la n menos 2 y así sucesivamente hasta el último elemento que sería a sub n. Y aquí identificamos algunos elementos con nombres especiales. Por ejemplo, el coeficiente que acompaña al término de mayor exponente se le llama coeficiente principal, a sub 0, el cual no puede ser 0. Ahora, hay un caso particular. Cuando el coeficiente principal vale 1, se le denomina polinomio mónico. Correcto. Ahora, vamos a ver aquí algunos casos particulares. Polinomio cúbico. Es aquel polinomio cuyo grado es 3 y cuya forma general es la siguiente. P de x igual a por x cubo más bx cuadrado más x más b. Donde a no puede ser 0. Claro, si la fuera 0, sería 0 por x cubo. Ya dejaría de ser de grado 3 para ser grado 2, y no es el caso. Entonces, esta restricción es importante. Polinomio cuadrático. Es aquel polinomio cuyo grado es 2, cuya fórmula general es ax cuadrado más bx más c. A diferente 0. Y el polinomio lineal, que es de primer grado 1, ¿correcto? Y su forma general es ax más b. A diferente 0. Entonces, si yo tengo un problema de examen y me dicen, dado un polinomio p de x lineal, ¿qué datos te están dando? Que ese polinomio tiene esta forma. Dado un polinomio p de x cuadrático, ¿qué te están diciendo? Que ese polinomio tiene esta forma. Es ahí donde se puede aplicar. Vamos a ver aquí lo siguiente. Valor numérico, denotado por Vn. Valor numérico. ¿Qué cosa es el valor numérico? Es un resultado. El valor numérico de una expresión es el resultado que queda al evaluar dicha expresión en un valor o en una constante. Por ejemplo, mira, tenemos aquí p de x es igual a 2x más 3. Si x fuera 5, ¿qué va a pasar con el polinomio? Tenemos lo siguiente. P en 5 igual 2 por 5 más 3. Es decir, donde yo vea x coloco 5. Y aquí sería 2 por 5 es 10, más 3 es 13. Este resultado 13 se le llama valor numérico del polinomio p de x cuando su variable vale 5. Valor numérico, es un resultado de reemplazar la variable por un número o una constante.
Propiedades. Hay dos propiedades importantes que todo estudiante tiene que conocer. La primera, fíjate acá. Tenemos el polinomio de grado n. Si tú evalúas en la unidad, es decir, cuando x vale 1, reemplazas y opera, ¿qué te queda? Te va a quedar a sub 0 por 1 a la n. Ese es a sub 0. Más a sub 1 por 1 a la n menos 1. Ese es a sub 1. Y así sucesivamente. Más a sub n menos 1 por 1, que sigue siendo a sub n menos 1, y más a sub n. Me doy cuenta que cuando reemplazo por 1, lo que obtengo es la suma de coeficientes del polinomio. Primera propiedad. Ahora, ¿qué pasa si usted reemplaza la variable por 0? Si usted hace eso, ¿qué va a pasar? ¿Recuerdas? Vas a tener a sub 0 por 0. Se cancela. Más a sub 1 por 0. Se cancela. Todos aquellos elementos, todos aquellos términos que estén acompañados de x, se van a volver ceros. Y el único elemento que te va a quedar va a ser el independiente de x. Es decir, P de 0 es igual al término independiente. Dos propiedades que usted tiene que recordar. Por ejemplo, me dan un problema de examen y me hablan de un polinomio P de x. Y me dicen, sea un polinomio P de x cuya suma de coeficientes vale 10. ¿Qué datos te están dando? Suma de coeficientes vale 10. Te estarían diciendo que P evaluado en 1 vale 10. Y si en ese mismo polinomio te dicen que su término independiente vale 5, ¿qué datos te están dando? ¿Ah? Término independiente significa que P en 0, evaluado en 0, vale 5. De esa manera usted interpreta los datos que me están planteando. Polinomios especiales. Es el nombre que reciben algunos polinomios por la forma que tienen. Y no solamente por la forma que tienen, sino se presentan con bastante regularidad en matemáticas. Por lo tanto, es importante ponerles un nombre. Y le llamamos polinomios especiales. El primero, polinomio constante. Es una definición. ¿Cómo definimos el polinomio constante? Es aquel polinomio donde su valor numérico no cambia. Nota. Los polinomios constantes tienen grado 0. ¿De acuerdo? Y la forma que tiene un polinomio constante es la siguiente. Recordando, P de x es igual a K para cualquier x, donde K es una constante, un número. Por supuesto, K no puede ser 0. Ejemplo, R en x igual a 5. Mira, vamos a analizar este R en x. Igual a 5. ¿Qué pasa si usted quiere hallar el valor numérico de este polinomio cuando el x vale 1? R en 1 sigue siendo 5. Si tú lo evalúas en 2, este polinomio mismo sigue siendo 5. No cambia. Profe, evalúalo en raíz de 2. R en raíz de 2 sigue siendo 5. No cambia. Es que no depende de x. No depende de x. Entonces siempre va a ser 5. Este es un polinomio constante. ¿Y cuál va a ser su grado? 0. Polinomio nulo. El nombre ya me sugiere, ¿no? Polinomio nulo. Su valor numérico siempre es 0. Y aquí una nota.
es el único polinomio que no tiene grado. El polinomio nulo no tiene grado. Forma, p de x igual a 0. Sale de la definición. Su valor numérico siempre es 0. Yo tengo así. Polinomio nulo. Yo lo puedo evaluar en 1. Y me sale 0. Lo puedo evaluar en 2. Sigue siendo 0. Para cualquier valor que usted le dé, siempre va a ser 0. Se cumple la definición. Ejemplo. Q de x igual 0x más 0. Acá estamos observando que los coeficientes son ceros. Son ceros. Ahora vamos a ver los polinomios idénticos. Polinomios idénticos. Cuando dos hermanos van por la calle, ustedes han visto de repente esto, ¿no? Voy con mi hermano por la calle, estamos por la misma edad, y se acerca una persona adulta y, oye, mira, son idénticos, ¿no? Esos hermanos son idénticos. ¿Qué me quieren decir con eso? Que tienen el mismo color de ojos, el mismo color de cabello, de repente la misma talla, idénticos. Pero matemáticamente, ¿cómo yo puedo decir que dos polinomios son idénticos? Dos polinomios P y Q son idénticos si tienen, en primer lugar, el mismo grado. Y en segundo lugar, los mismos términos. Si P de x es igual a x cuadrado más x más c, además Q de x es igual a mx cuadrado más nx más p, y además P de x es igual a Q de x para cualquier x, vamos a decir que son polinomios idénticos. ¿Y qué se va a cumplir? ¿Qué consecuencia vamos a tener? Lo siguiente. Tenemos aquí el polinomio P de x igual al polinomio Q de x. Pero me dicen que son idénticos. Entonces, ¿qué debe pasar? En primer lugar, deben tener el mismo grado. Grado 2, grado 2. Va 1. Y el segundo es que deben tener los mismos términos. Término cuadrático igual al término cuadrático. Término lineal de P es igual al término lineal de Q. Y el término independiente de P debe ser igual al término independiente de Q. Los mismos términos. De aquí que concluimos que los coeficientes respectivos son iguales. Es decir, A es igual a M, B es igual a N y C es igual a P. Esa es la consecuencia más importante. ¿De acuerdo? Polinomios idénticos. Ahora seguimos estudiando los polinomios. Una característica, una definición importante dentro de las matemáticas, el cual es cambiar variables. ¿Y en qué consiste el cambio de variable? Recordando, debido a que la variable es una notación matemática, la variable podría ser X, Y, Z, tú puedes ponerle cualquier letra, se le suele decir que es muda. Se suele decir que la variable es muda. ¿De acuerdo? Porque la puedes cambiar por cualquier letra que tú quieras. Veamos acá un ejemplo. Sea el polinomio P de x igual a 3x más 2. Como esta variable x es muda, yo la puedo cambiar por cualquier letra. Se me ocurre cambiarla por t. Donde yo vea x, coloco t, mi nueva variable. Entonces sería, mira, en vez de x, ¿qué colocas? T.
Donde yo vea X, coloco T. Entonces se transforma en P evaluado en T igual 3T más 2. ¿Te das cuenta? Lo que acabamos de hacer se llama cambio de variable. Veamos acá. El mismo polinomio. ¿Qué te parece si yo cambio esta variable, que le suelen llamar muda, por una nueva variable? Ya no sea T, ahora sea 5X más 7. Es decir, donde yo vea X voy a reemplazar por 5X más 7. Veamos. Ahí está. Voy a hacer este cambio de variable y donde yo vea X coloco 5X más 7. Hagamos el cambio. 5X más 7, 3 por 5X más 7 más 2. Has hecho el cambio. Cambio de variable. Entonces, consiste en cambiar tu variable original por una nueva. Veamos este ejercicio, este ejemplo, donde me dice que Q en X más 2, este es X menos 2. Yo te pregunto, ¿cuál es la variable de este polinomio? ¿X o X más 2? Correcto, X más 2. La variable es X más 2. Entonces, yo quiero buscar esta variable acá. Para ello, ¿qué hace usted? Le doy forma. ¿De acuerdo? Entonces tenemos X más 2. Lo voy a buscar en el segundo miembro. ¿Y cómo se le da forma? Bueno, aquí hay que trabajar de la siguiente manera. En primer lugar, yo coloco esta variable X más 2 acá. Y busco operar para que me salga esta expresión matemática. Como aquí hay 3, aquí le coloco 3. Pero cuando tú lo efectúas te va a salir 3X más 6. No te sale menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Le ayudamos. Para que salga menos 2, le tengo que restar 8. Ahí está. Esta expresión matemática es exactamente la misma que la original. Ahora sí, podemos hacer cómodamente un cambio de variable. En vez de X más 2, voy a colocar X. Donde tú veas X más 2, lo vas a cambiar por esta nueva variable X. Hagámoslo. Entonces voy a reemplazar por X. X, 3 por X y menos 8. Luego, tu polinomio final sería 3X menos 8. Mira cómo has hecho el cambio de variable. Dándole forma. Es una forma también permitida para hacer cambio de variables. A ver, sigamos. Ahora seguimos, jóvenes estudiantes, recordando. Seguimos recordando la división algebraica. Y aquí vemos lo siguiente, ¿no? Yo recuerdo, a ver, cuando yo tenía, a ver, 5 añitos, y mi profesora, en mi tiempo decía se decía la señorita, ahora dicen miss, ¿no? En inglés. Me decía, a ver, vamos a poner acá algo más facilito. A ver, Juanito, Anita, ven por acá, divide 6 entre 2. Y uno comenzaba, ¿no? Acá 2 por 3, 6, 6, 0, ¿no? Y te explicaban que aquí se cumplía el algoritmo de Euclides. Es decir, a este se le llamó dividendo, a él le llamaron divisor, a él cociente, y a este elemento le llamaron residuo. De tal manera que se cumplía que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Tenía que cumplirse esto. ¿Quién es el dividendo? 6. ¿Quién es el divisor? 2. ¿Quién es el cociente? 3. ¿Y el residuo? 0.
Y ahí nos explicaban. Mira, Manolito, ven para acá. Cuando el residuo es 0, ya no lo coloques. La división se va a llamar exacta. Y cuando es diferente de 0, inexacta. De esa manera nos iban enseñando a dividir, que era un proceso complejo para nosotros en aquellos tiempos. Hoy en día lo hacemos pues de manera mental. Pero ¿cómo funcionan estas definiciones en polinomios? Vamos a ver. En primer lugar, vamos a recordar el algoritmo de la división, llamado el algoritmo de Euclides. Principalmente en aritmética le llaman así, algoritmo de Euclides, y en álgebra solemos llamarle la identidad fundamental de la división. Bueno, ¿qué me dice? Que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Donde se cumple una relación de grados. El grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor. Y el grado del divisor es mayor que el grado del residuo. Correcto. Ahora, recordando también, ¿cuántas clases de división hay? Habrían dos. La división exacta, cuando el residuo vale 0, y donde se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple la identidad fundamental de la división. Solamente que en este caso, este vale 0. Ya no lo colocamos. Exacto. ¿De acuerdo? Y la división inexacta, cuando el residuo es diferente de 0. Y en ese caso se cumple la identidad en forma completa. Acá está. Ahora vamos a ver algunas propiedades. Mira, en una división suelen ser datos, el dividendo y el divisor. Suelen ser datos. Y lo que yo debo encontrar suele ser el cociente y el residuo. Mis incógnitas. Entonces, yo debo saber cuál es el grado de este cociente. Y este se calcula de la siguiente manera. El grado del dividendo menos el grado del divisor. De igual manera debo conocer el grado del residuo, el cual se calcula recordando de la siguiente manera. El máximo grado del residuo es 1 menos que el divisor. Por ejemplo, si el divisor fuera de grado 4, el máximo grado del residuo sería 3. Máximo. Significa que este residuo podría ser de grado 3, el máximo, pero también podría ser de grado 2, de grado 1. ¿Te das cuenta? Entonces, su máximo, 3. Correcto. Ahora, lo que nos interesa en esta parte de división es cómo divido polinomios. Hay el método clásico, pero también hay dos métodos importantes que son fáciles de conocer, fáciles de dominar, practicando. Criterios y métodos para división de polinomios. Comenzamos con el criterio general. Para cualquier tipo de división, cualquiera, por cualquier método, por cualquier regla, se sugiere el criterio general. ¿Y en qué consiste? Si queremos efectuar la división de dos polinomios, por cualquier método, el dividendo y el divisor deben estar completos y ordenados en forma descendente.
donde los exponentes de la variable se reducen de uno en uno. Si faltasen términos, en forma práctica, lo completas con ceros. ¿De acuerdo? Veamos. Método de Horner. Bueno, método de William George Horner, o simplemente conocido como el método de Horner, en honor a este matemático italiano que aportó mucho a las matemáticas en sus tiempos. Es un método general que permite la división de polinomios de cualquier grado. Vamos a suponer, para explicar esta metodología, un dividendo de grado 4 y un divisor de grado 2, para efectos de la explicación, los cuales están completos y también están ordenados en forma descendente, de uno en uno. Armamos un esquema llamado el esquema de Horner. ¿Qué te dice este esquema de Horner? Coloca los coeficientes del polinomio dividendo en la parte superior. A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Y arma el siguiente esquema, llamado el esquema de Horner. En la primera columna, coloca los coeficientes del divisor. Ahí está. Coeficientes del divisor. Pero con signos cambiados, excepto el primero. Si aquí es más, aquí colocas menos. Aquí es más, menos. Con signos cambiados. Ahora, se va a cumplir un ciclo. Primero divido, multiplico, sumo. Divido, luego multiplico, luego sumo. Una vez que llegues acá, regresas. Repites el proceso. Divido, multiplico, sumo. Repites el proceso. Hasta llegar a la última columna. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a obtener usted en forma directa? Los coeficientes del cociente. Ya vas llenando, ¿no? Vas llenando tu cuadrito. ¿De acuerdo? Se decide de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver acá. Primero, divido. A sub 0 entre B sub 0. Lo colocas acá. Primer coeficiente del cociente. Ya dividiste. Ahora multiplicas. Multiplicas por ellos dos. El por él lo colocas acá. El por él, por acá. Ya multiplicaste. Ahora, ¿qué haces? Sumas. Sumas. Correcto. Y aquí sería tu segundo coeficiente del cociente. ¿De acuerdo? Ahora sumo, sumas estos dos y paso a dividir. Segundo coeficiente del cociente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hace usted? Multiplicas por ambos. ¿Dónde colocas estos resultados? En la siguiente fila, una columna a la derecha. El por él, acá. El por él, acá. Vuelvo a sumar. Vuelvo a sumar. Una vez que sumas, este resultado, divides entre B sub 0. Y sería tu tercer coeficiente. Ahora, ¿qué hace usted? ¿De acuerdo al ciclo? Vas a multiplicar. Por ambos. ¿Dónde lo colocas? Siguiente fila, siguiente columna. El por él, lo coloco por acá. A ver. Y el por él, acá. ¿Cuándo termina el proceso? Cuando la última operación caiga en la última columna. Ahí terminó. ¿Qué hacemos acá? Simplemente sumas. Sumas esta columna, te sale R sub 0. Sumas esta columna, R sub 1. Entonces, finalmente, hacemos un resumen.
En esta columna están los coeficientes del cociente. Y en esta columna están los coeficientes del residuo. Solamente que le falta añadir la variable x, ¿no? Le añadimos y tendrías que el cociente sería q sub 0 por x cuadrado más q sub 1 por x y más q sub 2. Y el resto residuo sería r sub 0 por x más r sub 1. Aterricemos esta explicación con un ejercicio. Acá lo tenemos. ¿Qué tenemos acá? Mira. Me dan un polinomio dividendo y un polinomio divisor. Y me dicen que divida. Y al decirme que dividan, yo estoy entendiendo que me están pidiendo que haya el cociente y el residuo. Entonces, se me ocurre dividir por Horner. Pero hay una recomendación. ¿Cuál es esa recomendación? ¿Recuerdas? Que los polinomios dividendo y divisor deben estar completos y ordenados en forma descendente. El dividendo está desordenado, igual el divisor. Es más, el dividendo está incompleto. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos y completamos. Aquel término que me falte, lo reemplazo por 0. Comenzamos. El mayor exponente es x a la cuarta. Colocamos por acá. 4x a la cuarta. Término cúbico no está. Lo reemplazo por 0x cubo. Luego viene menos 23x cuadrado más 16x. Y tampoco está el término independiente. Lo reemplazo por un 0. Ahora me concentro en el divisor. Está completo, pero está desordenado. Hay que ordenarlo. Sería 2x cuadrado más 5x menos 1. Una vez que ya está completo y ordenado en forma descendente, aplicamos el método de Horner. ¿Quién me dice? Coloca los coeficientes del dividendo en la primera fila. 4, 0, menos 23, 16 y 0. Armamos el esquema y en la primera columna los coeficientes del divisor. Con signos cambiados, excepto el primero. Si aquí es 5, menos 5. Si aquí es menos 1, más 1. Y comenzamos el proceso. Divide. 4 entre 2, 2. Primer coeficiente del cociente. Ya dividiste. Ahora multiplicas. 2 por menos 5, menos 10. 2 por 1 es 2. Lo vas a colocar en la siguiente fila, una columna a la derecha. 2 por menos 5, menos 10. 2 por 1 es 2. Listo. Mira. Ya multiplicaste. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos. 0 más menos 10 es menos 10. Menos 10. ¿Qué haces con él? Divides. Y así repites el ciclo. Menos 10 entre 2, menos 5. Multiplico por menos 5 y por 1. Menos 5 por menos 5 sería 25. Menos 5 por 1, menos 5. Siguiente fila, siguiente columna. Vuelvo a sumar. El resultado me sale 4. Ya sumaste. Vuelves a dividir. 4 entre 2, 2. Tercer coeficiente del cociente. Vuelvo a multiplicar. 2 por menos 5, menos 10. 2 por 1 y 2. ¿Cuándo termina el proceso? Cuando tu última operación caiga en la última columna. Ahí terminó. ¿Qué hacemos acá? Sumamos. 16 menos 5 menos 10 sale 1. Y 0 más 2, 2. ¿Qué ha obtenido usted? Coeficientes del cociente y coeficientes del residuo. ¿El cual sería?
2x cuadrado menos 5 por x y más 2. Y el residuo sería 1 por x más 2. O simplemente x más 2. Hemos aplicado, recordando, el método de Horner. Pasamos a la siguiente pizarra. Y vamos a recordar la regla de Ruffini. La regla de Paolo Ruffini, otro matemático italiano que también aportó bastante a las matemáticas, que en su honor se da este nombre. Se suele conocer así concretamente, regla de Ruffini, o simplemente Ruffini. Cuando a mí me dicen, aplica Ruffini, se está entendiendo que debo dividir aplicando la regla de Ruffini. Se aplica cuando el divisor es lineal, de primer grado. Sea un dividendo, para efecto de la explicación, de grado 4, y sea un divisor lineal. Ruffini también te dice que debes hacer un esquema, llamado el esquema de Ruffini. Primero, ¿qué hacemos? El divisor lo igualas a 0. Y armamos el esquema de Ruffini. Es parecido al de Horner. Es parecido al de Horner. Bien. Colocamos aquí los coeficientes del dividendo. A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Recordar que la última columna está reservada para el residuo. Entonces, aquí tenemos coeficientes del dividendo. Aquí igualamos el divisor a 0. Mi divisor en este caso particular es mx más n. Despejo la variable x y me sale menos n entre m. Y comenzamos el proceso. Bajamos el primer coeficiente y este elemento multiplico por menos n entre m. Y su resultado lo coloco acá. Luego sumo. Y tienes el segundo coeficiente del cociente. Luego, ¿qué hace usted? Multiplico. Ese resultado lo colocas acá. Vuelves a sumar. Y tendrías el tercer coeficiente del cociente. Y así sucesivamente hasta llegar a la última columna. Y aquí, ¿qué hace usted? Solamente suma. Al igual que Horner, está dividido en dos partes, ¿sí no? Por aquí están los coeficientes del cociente y aquí estaría el residuo. Pero fíjate, observa, recuerda que estos coeficientes del cociente no son los verdaderos. Son coeficientes alterados. Bueno, algunos le llaman cociente falso. Para que usted obtenga el cociente verdadero, debes dividir al final entre el coeficiente principal del divisor. En este caso, m. Todo entre m. Solamente los coeficientes del cociente. A él no lo vayas a tocar. Correcto. Entonces, voy a suponer que esta división sea Q sub 0, el sea Q sub 1, el Q sub 2 y el Q sub 3. Por lo tanto, tu cociente sería Q sub 0 por x cubo más Q sub 1 por x cuadrado más Q sub 2 por x y más Q sub 3. Y el resto sería simplemente R. Aterricemos esta teoría con un ejemplo. Me piden efectuar la división de dos polinomios,
polinomio dividendo, polinomio divisor. Me doy cuenta que el polinomio divisor es un polinomio lineal de primer grado. Por lo tanto, le puedo aplicar la regla de Ruffini. Y Ruffini me dice lo siguiente. Haz tu esquema. Primero coloca los coeficientes del dividendo en la parte superior. Pero primero no te olvides, los polinomios dividendo, dividendo y divisor deben estar completos y ordenados en forma descendente. 5, 4, 3, 2, 1, independiente. Está completo y ordenado en forma descendente. Igual el divisor. Comenzamos entonces. 3 menos 1, 4, 4, 9 y 1. Y vamos armando el esquema. Ya sabe usted que en Ruffini la última columna está reservada para el residuo. ¿Qué más me dice Ruffini? Coge tu divisor e iguálalo a 0. Y despeja la variable x. Si tú despejas, te sale menos 2 entre 3. Y comienza tu proceso. Baja tu primer coeficiente. 3. Primer coeficiente del cociente. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar. 3 por menos 2 tercios, se cancela y me queda menos 2. Mira. Ya multiplicaste. Ahora suma. Menos 1 menos 2, menos 3. Segundo coeficiente del cociente. Ahora, ¿qué haces? Vuelves a multiplicar. Sumas, multiplicas. Hasta llegar a tu última columna. Entonces, vuelvo a multiplicar. Menos 3 por menos 2 tercios, menos con menos es más, positivo. Este 3 se cancela, me queda 2. 4 más 2, 6. Multiplico. 6 por menos 2 tercios. A ver, 6 entre 3 es 2. Por menos 2, menos 4. Sumo. 0. Multiplico. 0. 9 más 0, 9. Multiplico. 9 por menos 2 tercios sería 9 entre 3 es 3 por menos 2, menos 6. ¿Cuándo termine el proceso? Cuando tu última operación caiga en la última columna. Se terminó. ¿Qué hace usted aquí? Sumas. 1 menos 6, menos 5. Pero mucho cuidado. Mucho cuidado. Recuerda. Este cociente no es el verdadero. Es un cociente alterado. Para obtener el cociente verdadero, debo dividir entre el coeficiente principal. Entre 3. Sería 1, todo entre 3, todo entre 3. Me queda aquí 1, menos 1, 2, 0 y 3. A él no lo toques. Solamente los coeficientes del cociente. Ahora sí, podemos responder tranquilamente. Mi cociente va a ser igual. 1 por x a la cuarta, menos x cubo, más 2x cuadrado, más 0x, que no lo escribo, y más 3. Y el residuo sería menos 5. ¿Listo? Tenemos ahí mi respuesta. Estamos recordando. Ahora pasemos a estudiar el teorema del resto, también conocido por algunos autores como el teorema de Descartes, en honor a ese gran matemático filósofo René Descartes, ¿no? El inventor de las coordenadas cartesianas y de la geometría analítica. ¿En qué consiste el teorema del resto? Te adelanto. El teorema del resto te permite calcular el residuo en forma directa.
sin necesidad de dividir. Y ahí su importancia. Veamos. Calcula el resto de una división sin efectuar. Y aquí planteamos el siguiente teorema. En toda división, de esta forma, P de X entre X más B, su resto es igual al valor numérico del polinomio P de X cuando su divisor lo igualas a 0. Es decir, cuando X vale menos B sobre A. Vamos a ver acá. Fíjense acá. Te está diciendo que el residuo de esta división es el valor numérico del dividendo en menos B sobre A. Correcto. Ejemplo, mío. Calcule usted el resto en esta división. De acuerdo al teorema que acabamos de mencionar, este resto yo lo calculo de esta manera. Vas a coger tu divisor y lo igualas a 0. Luego vas a despejar tu variable X. Él pasa a sumar, él pasa a dividir. Y vas a obtener 3 medios. El teorema me dice que el residuo de esta división es igual al valor numérico del polinomio P en 3 medios. Pero fíjese usted cómo obtuvo 3 medios. Despejando el divisor. Luego de igualarlo a 0. Vamos a ver acá. Regla práctica para calcular el residuo. Primer paso, primera etapa. Iguala tu divisor a 0. Segunda etapa. Se despeja la variable conveniente. Tercera etapa. La variable conveniente que tú has despejado se reemplaza en el dividendo. Aquí lo reemplazas. Y lo que va a obtener usted de forma directa es el resto. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo previo. Voy a suponer que tengo por aquí X a la 75 más 3X a la 17 más 5, el cual lo voy a dividir entre X menos 1. Y en este ejercicio te voy a pedir cuánto vale el resto. Entonces, yo miro el ejercicio, como el divisor es de grado 1, comienzo a pensar, Ruffini. Puedo dividir por Ruffini y calcular el resto. Es correcto. Pero observo el dividendo y es de grado 75. Va a ser fácil, pero demasiado tedioso. Me va a faltar pizarra, me va a faltar lapicero. Hay que completar. Pero como me están pidiendo el residuo, yo pienso en aplicar el teorema del resto, el cual me permite calcular el residuo de forma directa sin necesidad de dividir, el cual consta de 3 etapas. Primera etapa, iguala tu divisor a 0. Segunda etapa. Segunda etapa. Despeja tu variable conveniente. Despejamos. ¿Ya despejé? Tercera etapa. La variable que has despejado reemplaza en el dividendo. Voy a reemplazarlo. Donde vea X coloco 75. Sería 1 a la 75 más 3 por 1 a la 17 y más 5. Ya lo reemplacé. ¿Pero qué me dice a ver la tercera etapa? Luego que reemplaces,
Lo que vas a obtener, ¿qué cosa es? Es el residuo. Ah, este es el residuo, por supuesto. 1 a la 75 es 1. 1 a la 17 es 1. Por 3, 3. Y más, 5. Por lo tanto, tu residuo es, a ver, sería 4, 9. Tu residuo. ¿Te das cuenta de la importancia del teorema del resto? Sin necesidad de dividir, has calculado el residuo. Gracias al teorema del resto. Planteemos un ejercicio adicional. Algo más interesante. Ahí está. Me piden hallar el resto de esta división. Entonces, yo puedo pensar en aplicar, como es de grado 2, Horner, ¿sí o no? Puedo aplicar Horner. Pero veo el dividendo grado 12. Bueno, no está muy difícil. Pero tendría que llenar un poquito mi pizarra. Pero como me piden el resto, el residuo, yo pienso en aplicar el teorema del resto. Dice, profesor, pero es de grado 2. También se puede aplicar. Hagamos. Aplicando el teorema del resto, son 3 etapas. Igual a tu divisor a 0. Segunda etapa. Despeja la variable conveniente. Entonces, x cuadrado va a ser 1. No se te vaya a ocurrir extraer raíz. No se extrae raíz. No lo resuelvas, no es una ecuación. Esta es una regla práctica. Tal como está, la utilizas. Tercera etapa. Reemplazamos en el dividendo. Donde yo vea x cuadrado, coloco 1. Entonces, ¿qué tienes que hacer previamente? Darle forma a tu dividendo. ¿Qué forma? La forma x cuadrado. Hagámoslo. X a la 12 es x al cuadrado a la 6. X a la 10, x al cuadrado a la 5. X a la 6, x a la 2 a la 3. Este x, como es de grado menor que él, lo dejo. Y más 3. Ahora reemplazo. Donde veo x cuadrado, voy a colocar 1. Y voy a operar. 5 por 1 es 5. 12 por 1 es 12. Más 1. Sería aquí 5 más 12, 17. Más 1, 18. Más 3, 21. Más x. Lo que acaba de obtener usted es el residuo. ¿Te das cuenta? Sin necesidad de dividir. He ahí la importancia del teorema del resto. Bien, jóvenes, agradecerles su interés, la necesidad de participar también, no solamente de las clases sincrónicas presenciales en vivo, también es importante que ustedes participen en sus clases asincrónicas, lo cual es un complemento a sus clases sincrónicas. Invitarlos a seguir practicando y tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por todo. ¿De acuerdo? Vamos a ver.